amenazas graves y posible violación de la ley de la República o la ley antiterrorista. Hoy labi hakamansado el libiar a Cuba operaciones de búsqueda para encontrar la luz presuntos asinos contratados por la autora intelectual confesa la compia vicepresidente Sara hacer los responsables el DOJ reitera tolerados y deben abordarse a través la luz canales legales apropiados, agregó. Oportunidad para que Duterte formalice las preocupaciones de seguridad. ¿Cómo te hace sentir esto? Reacciona ahora. Santiago dijo en una entrevista en Saxisa, WB de DZBB el martes por la mañana que la citación permitirá a Duterte no solo expresar preocupaciones de seguridad,